pero luego resulta que cuando vamos allá somos el hazmerreír de todo el mundo. Y la pregunta es, ¿quién se quiere asociar con marcas perdedoras? ¿Quién se quiere asociar con alguien que no respeta tu personalidad o lo que dice que es? Lo que aparentemente es en México no es en el Caribe. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos, por vernos en este podcast de la Marca Lab. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un experto en el entretenimiento deportivo, el marketing deportivo. Omar Canizales va a estar con nosotros acompañándonos. Vamos a conversar hoy de diferentes temas. Él se va a presentar en un momento, pero quiero compartirles que Omar tiene una formación profesional en mercadotecnia y pues hoy ha recorrido un gran número, digamos, de posiciones y tiene una gran experiencia específicamente en el campo del béisbol. Y pues agradecerte, Omar, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Sabemos que tus agendas son complicadas ahora que estás en Tijuana. Sin embargo, pues nos das esta oportunidad de poder conversar. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? Al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo y para platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Cuéntanos, Omar, ¿cómo te describes a ti mismo cuando te presentas? ¿Qué les dirías a los que nos están viendo y escuchando? ¿Quién eres? Bueno, todo depende de cómo me lo pregunten, ¿no? Y en qué contexto me lo pregunten. Yo te diría que si la pregunta fuera, hola Omar, ¿a qué te dedicas? Probablemente mi respuesta sería algo parecido como, estoy en el mundo del entretenimiento deportivo y soy un profesional de, de áreas de mercadotecnia y comercial, especializado en formar equipos de trabajo exitosos, orientados a resultados para conseguir utilidad económica para la organización para la que trabajo. Yo diría que un poco en ese contexto, ¿no? ¿Y en lo personal, Omar? En lo personal, pues soy Omar Canizales, soy sono tijuanense regio, porque nací en Sonora, hice muchas cosas de mi vida en Tijuana, pero me formé desde el punto de vista profesional en empresas regiomontanas y esas tres cosas me gustan, ¿no? Mis raíces, mi infancia y mi crecimiento, pero también mi formación profesional, que creo que sí la aprendí de la cultura de los regiomontanos. Omar, la siguiente pregunta es tal vez como muy personal o introspectiva y tiene que ver con esto. ¿Cómo fue que con el paso de los años te convertiste en una figura relevante en el béisbol de nuestro país? Bueno, Sergio, yo no diría que me convertí en una figura relevante. Yo diría que tuve la fortuna de ser invitado para tratar de mejorar el estatus que tenía en aquel entonces en la Liga Mexicana del Pacífico en el 2009. Y no diría que me convirtiera en una figura relevante, diría que tuve la suerte de coordinar los esfuerzos de, de los dueños de los equipos que confiaron en mí para que les diera una visión y construyéramos paso a paso lo que pudiera ser una nueva etapa en la liga, que finalmente creo que fue muy satisfactoria. Los indicadores, tú eres gente de números, tú eres gente de investigación de mercados, pero también entiendes que los datos hablan muchas veces, sobre todo cuando eres capaz de ordenarlos y ponerlos como debe ser, ¿no? Y creo que los números ahí están. Hablamos de diferentes indicadores como renovar la infraestructura, hacer nuevos estadios, como incrementar en casi 180% la audiencia en el tiempo que estuve ahí, en lo deportivo convertirnos en un equipo protagonistas de la Serie del Caribe cuando en el pasado no lo éramos, en que la rentabilidad mejoró para las franquicias, en fin,
algunos otros números, pero, pero creo que hay una frase que me gusta mucho de Rubén Duque, un speaker internacional, que probablemente lo conoces, está en Guadalajara, él es español, y él dice, estuvo aquí con nosotros hoy que estoy con los Toros de Tijuana, lo trajimos para que le diera una plática a nuestros jugadores y aparte de nuestro equipo, y dice, asegúrense que cuando se vayan de la organización, dejen la camiseta mejor que como la recibieron. Y yo creo que eso fue lo que hice en la Liga Mexicana del Pacífico. Recibí el jersey de una manera y lo entregué mucho mejor que como lo recibí. ¿En qué momento de tu carrera? Porque, pues bueno, los que te conocemos sabemos que estuviste, pues profesionalmente, ¿no? Ligado a compañías regiomontanas, como lo describiste hace unos minutos, ¿no? Digamos que en la parte de la cerveza, pero ¿en qué momento te ligas al béisbol? ¿Qué es lo que te jala? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Cómo es? ¿Quién te invita? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo salgo de la cervecería en el 2009 y yo había sido en el pasado director nacional de patrocinios de la cervecería, que entre otras cosas de patrocinios como el fútbol, el automovilismo, las ferias, los bailes, los medios de comunicación, también me llegó a tocar conocer a los dueños de los equipos de ambas ligas, las ligas más importantes de México, las ligas profesionales. Y cuando uno de los dueños de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, específicamente el ingeniero Enrique Mazón de los Naranjeros de Hermosillo, se entera que yo ya no voy a estar más en la cervecería, porque había una transición de la cervecería hacia la parte de Heineken, se entera y me invita. Ya había un proceso iniciado de algunos candidatos para ocupar la presidencia, porque desafortunadamente había fallecido el ingeniero Renato Vega, que fue mi antecesor antes de que yo llegara como presidente, y él había fallecido desafortunadamente en el mes de febrero, corría el mes de marzo y en abril estaban analizando candidatos en la Asamblea de Presidentes y a mí me invitan por ahí de los primeros días de abril, cuando la reunión era por ahí de mediados de abril, ya no recuerdo con exactitud, pero faltaban 10, 12 días, aunque el proceso lo habían iniciado pues desde que estaba un poco enfermo el ingeniero Renato Vega. Y después de esa entrevista, que entiendo no la hicieron pública, o sea, la hicieron los 8 presidentes en aquel entonces, terminaron invitándome a que los acompañara como presidente. Esa fue la forma en que llegué. Y en mayo del 2000, yo salí de la cervecería en marzo del 2009 y en mayo 8 ya estaba como presidente de la Liga del Pacífico. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos, hablando como presidente en esta liga y con los números que nos estás dando de crecimiento de audiencias y de renovación de infraestructura, que no es nada fácil todo eso que sucedió? En un momento más hablaremos del presente, pero creo que es importante que partamos de esa lógica histórica. Me gustaría que me dijeras cuáles fueron esos 2 o 3 desafíos más relevantes cuando por primera vez te sientas en una silla como presidente de una liga tan importante como la Mexicana del Pacífico y empiezas a tomar decisiones. Nos gustaría mucho escuchar cuáles fueron como esos desafíos que tuviste que resolver primero y cuáles fueron los que más impactaron en los resultados, ya hablando específicamente de estrategia de marketing, ¿no? Primero, como acabo de decir, desafortunadamente a mí no me hicieron una entrega como presidente porque el presidente anterior había fallecido. Uh-huh. Y entonces intentar encontrar cuál era, digamos, la situación que guardaba la liga y la poca información que había en ese momento, pues era muy complicado. Y por otro lado, yo siempre he partido de la necesidad de hacer un diagnóstico estratégico para saber dónde estamos parados. Y entonces, pues lo primero que quise hacer fue una investigación de mercados para entender qué pensaban las audiencias de cada uno de los 8 equipos que conformaban la liga. Y si bien es cierto, yo tenía una hipótesis de por qué la liga estaba viviendo tal o cual circunstancia, que no era de las mejores, yo mismo no quería decírselos
porque al final del día era solamente una hipótesis y aunque creía que esos iban a terminar siendo los resultados, era muy difícil decirle a quien me había contratado, pues que no estaban haciendo tal o cual cosa bien, ¿no? Y Claro. entonces, pues me basé en decir, miren, esto es lo que opinan sus aficionados de ustedes como directivos, de la oferta de valor que ponen sobre la mesa y de las mejoras que sugieren que hagan. Y entonces en ese sentido fue mucho más fácil el diálogo con ellos como dueños, porque Claro. entonces no era yo el que les decía que tenían que cambiar, sino era su público. Obviamente yo los alentaba diciéndoles, la ventaja de cómo nos perciben hoy es que si somos capaces de entregarles esa oferta de valor que ellos esperan, entonces nos va a ir mucho mejor. Yo diría que eso fue como el primer, entre el desafío y el primer paso. Y el segundo paso fue convencerlos, trabajar sobre una visión de a dónde queríamos llevar esa liga, un poco liderar esa parte y decirles dónde lo queremos poner, cómo nos queremos ver dentro de 10 años. En aquel entonces todavía se podía hablar de 10 años, hoy creo que no, pero en aquel entonces, en el 2009, pensamos en a 2019 o a 2020, al 2020 decíamos, pero en aquel entonces dijimos, vamos a lograr todo esto. Nos tardamos un poco porque no fue fácil. Incluso a manera de anécdota te cuento que siendo ellos capitanes de barcos tan importantes, en aquel entonces vivía Juan Manuel Ley, un Ujú. gran empresario y un gran líder y un hombre bien comprometido en su pasión por el béisbol y con su comunidad, como también lo es el ingeniero Enrique Mazón. Ujú. Yo tuve que raptarlos porque yo les decía, oigan, ¿por qué si es tan importante esta pasión para ustedes no le dedican el suficiente tiempo? Y ustedes quieren que en una asamblea que dura 4 horas o 5 horas ya tengamos el lineamiento estratégico para la liga. Y si lo que ustedes me han dicho que es que me trajeron para que les ayudara a construir una mejor liga y que creciera y se desarrollara, no lo vamos a conseguir. Entonces le dije, yo quiero hacer un retiro, como si fuera un retiro espiritual y me los voy a secuestrar. Un día, no, 3 días, le dije, no, no puede ser, Omar, no podemos, esto, el otro. Total, los convencí y empezamos a hacer lo que llamábamos las jornadas de reflexión. Entonces el primer día era como romper el hielo, llegaban todos, cenábamos, entre ellos, al final del día, todavía se seguían viendo como competidores y yo siempre les trataba de hacer entender que la competencia solamente estaba en el terreno de juego, pero que lo demás eran aliados, socios y que teníamos que trabajar de la mano. Claro. Cuando hago ese rapport para que se cree el buen ambiente, al siguiente día empezamos a reflexionar a dónde va la liga, por qué, etcétera, etcétera. Y al final de esas reflexiones terminamos construyendo la visión de la liga y después a definir objetivos de corto, de mediano y de largo plazo, los que íbamos a lograr. Y ahora sí, me aseguré de que todo mundo caminara en ese sentido. Entonces, cuando alguien quería jalar, acuérdense, aquí está, esta es la visión, estos son los objetivos y en esto vamos a trabajar. Eso fue lo que me ayudó a conseguir los resultados de los cuales hablas. Y ahorita dijiste, se dice muy fácil. Me costó sangre, sudor y lágrimas, pero al Sí, lo final sé. fue muy satisfactorio porque los resultados fueron muy buenos. ¿Cuál es el momento en que una pasión, hablando por ejemplo de los dueños, e incluso tu propia pasión por el base, en qué momento se puede convertir en algo rentable? Es decir, a ver, un dueño de un equipo, ¿no? Ujú. Obviamente lo hace en muchas ocasiones por el corazón, por su amor al béisbol en este caso. ¿En qué punto, desde tu punto de vista estratégico, Omar, como alguien que tiene experiencia en esto, en qué momento le dirías a nuestra audiencia que una pasión es posible que sea rentable? Y a lo mejor la primera pregunta es esa. ¿Es posible que la pasión sea rentable? Sí, por supuesto. Solamente que tienes que asegurarte de tener a las personas con los perfiles adecuados para que te hablen de
de la estrategia y de la forma en que tienes que hacer rentable algo que te apasiona. Porque aquí está muy interesante tu pregunta porque te voy a decir una cosa. A mayor pasión, menor razón. Cuando tú ya le metiste mucha pasión a algo, pierdes un poco de objetividad. A mayor objetividad, normalmente menor pasión. Entonces, ¿cómo compaginar esas dos cosas? Y ese era el reto, porque estos capitanes de barcos, los dueños de los equipos que en aquel entonces formaban la liga, todos son muy apasionados por el béisbol, pero en sus negocios son otros tipos de negocios que les va súper bien. Pero en aquel entonces, con su pasión, no les iba bien con el negocio. Como a muchas organizaciones deportivas en México no les va bien. Y creo que hay una gran oportunidad en México en la industria del entretenimiento deportivo, y no solamente hablo de béisbol. Hablo de otros deportes, incluyendo el que es más popular en México, donde hay pérdidas millonarias en el tema, ¿no? Pero entonces yo te diría, ahorita dijiste, siendo tu pasión el béisbol, a mí me apasionan los retos, Sergio. Ciertamente mi primer juego fue el béisbol. Yo lo empecé a jugar desde los 5 y hasta los 15 años. Pero después terminé haciendo mi carrera profesional con una beca jugando básquetbol. Y cuando yo llegué como presidente, yo mismo me propuse no ser un baseball man, no ser un apasionado del juego per se. Y yo decía, yo tengo que ser un businessman que le guste el béisbol. Y entonces yo enfocaba mis esfuerzos en que cada decisión que tomara tuviera que ver con buscar conseguir la visión y los objetivos. Yo te doy un ejemplo. Un buen día, mi primer año voy a la Serie del Caribe a la Isla Margarita en el 2010, en febrero, y nos va como en feria, como nos había ido en el pasado, donde ganábamos una Serie del Caribe cada 10 años. Y ya siendo presidente, porque yo había ido a 2 series del Caribe como aficionado, hacía muchos años atrás, no me gusta cómo nos desempeñamos, ni qué resultado tuvimos, ni nada. Cuando regreso, les digo a los presidentes, oigan, mejor vamos a salirnos de la Serie del Caribe. Me dicen, ¿cómo estás loco tú? ¿O qué? Nos costó trabajo entrar ahí. Es que, ¿qué sentido tiene que vayamos a un lugar en donde vayamos a perder valor de marca? Estamos luchando en México por ser una marca relevante, una organización exitosa, conseguir patrocinadores, sponsors, pero luego resulta que cuando vamos allá somos el hazmerreír de todo el mundo. Y la pregunta es, ¿quién se quiere asociar con marcas perdedoras? ¿Quién se quiere asociar con alguien que no respeta tu personalidad o lo que dice que es? Lo que aparentemente es en México no es en el Caribe. Entonces no me entendían muy bien y me dice, bueno, ¿qué estás tratando de decir? Ya explícanos. Palabras más, palabras menos. Entonces le dije, denme oportunidad de modificar la forma en que estamos yendo a atender ese compromiso internacional. Y cuando consigamos resultados, y no porque yo quiera tomar eso, cuando consigamos los resultados deportivos, nos van a empezar a buscar los patrocinadores. Nosotros no vamos a tener que salir a buscarlos. Y se nos van a agotar los espacios publicitarios que tenemos y vamos a generar ingresos. Y si generamos ingresos, tenemos posibilidades de hacer más cosas y convertir un círculo virtuoso. Entonces me dijeron ahí como con cara de que, pues, a ver, dale, que a ver qué propones. Finalmente hicimos algunos cambios, que esos son ya como detalles más finos, más de béisbol, que no me voy a meter, pero a partir del 2011, al siguiente año, ganamos nuestro primer campeonato en Serie del Caribe. En el 2013 volvimos a ganar, en el 2014 fuimos bicampeones, en el 2015 jugamos la final, en el 2016 volvimos a ser campeones, en el 2017 volvimos a jugar la final. Perdimos la del 15 y la del 17, que no me quiero ni acordar porque las perdimos por una carrera y hacía penitas, pero nos convertimos en un protagonista y para mí era muy satisfactorio decir, estamos cambiando la forma en que estamos haciendo negocio, pero también estamos ganando reputación, estamos ganando reconocimiento. Y allá en el Caribe, que juegan un béisbol altísimo, que ellos están hechos para jugar béisbol, la verdad, decían, ya México no es el patito feo. Hoy México
es un protagonista. Y yo tengo todavía en mis cosas ahí guardadas un encabezado que decía, de patito feo a rey del Caribe. Y decía, México en los últimos años ha demostrado que no sé qué. Entonces, ¿qué empezó? Pues que conseguimos ese círculo virtuoso padre, ¿no? Pero, y sí, nos llegaron muchos patrocinadores, y sí, fuimos a las presidencias, a la presidencia de la República, nos recibía el presidente, y entonces las marcas nos veían y exponíamos. Ujú. Y entonces aquello que parecía un tema de deporte se convierte en una oportunidad de negocio. Sí, pues es muy interesante. Me tocó en algún momento tener una, un- una, digamos, batería de experiencias contigo mientras estuviste como presidente. Y quiero hacerte unas 3 preguntas más digamos, en este bloque. El primero es, ¿en qué momento decide la Liga Mexicana del Pacífico mover su sede a Guadalajara? ¿Y qué movimiento táctico o estratégico responde a eso? ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué no seguías pues en Hermosillo? No sé. Esa es como la primera pregunta, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? Que una de las definiciones que hicimos cuando definimos la visión y los objetivos de mediano plazo era que si queríamos ser una liga relevante en el país y conseguir marcas nacionales, teníamos que expandirnos hacia mercados más importantes y más grandes. Y cuando se abre una ventana de posibilidades para ir a Guadalajara, en ese momento WhatsApp estaba pasando por un momento crítico económicamente y decidimos ir a Guadalajara. La crítica y las preguntas eran muchas, pero otra vez la decisión no fue, porque si bien es cierto, a mí me encantaba la idea de ir a Guadalajara, la decisión no la tomé porque me encantaba la idea y porque me estaba acercando al objetivo de llegar a una ciudad metro, sino porque hicimos un estudio de mercado que nos mostró que casi 1 millón de personas tenían raíces sonorenses, sinaloenses y algo de Nayarit, donde el béisbol es un deporte número uno y donde muchos de ellos evocaban a sus equipos de las ciudades. Y nos volteamos a ver y nos dijimos, ¿cuántas ciudades de 1 millón de habitantes tenemos que les guste el béisbol aquí en el territorio en donde estamos? Y nada más eran las tres capitales, Mexicali, Hermosillo, y creo que ni siquiera llegaba al millón Hermosillo en ese momento, y Culiacán. Las demás plazas eran de 350, de medio millón, etcétera. Eso fue lo que otra vez convenció a los presidentes de aceptarme, digamos, esa insistencia mía por llevar el equipo y poner un pie en Guadalajara. Y el objetivo era que Guadalajara se convirtiera en un puente entre el centro del país y el resto de otras partes que no tocábamos para que la marca se convirtiera en una marca, dejara de ser regional y se empezara a convertir en una marca nacional. Ujú. Esa es la respuesta. Y siempre, ¿no? Con, digamos, los datos del mercado, para poder aspirar también a ser más relevantes, más significativos, ¿no? O para equivocarnos menos, porque Para ciertamente equivocarnos. cuando te apoyas en la investigación, no necesariamente siempre las cosas van a estar ahí, van a salir como dice, pero lo menos que puedes hacer es tratar de entender el mercado al que vas, las audiencias a las que vas dirigida, lo que puedes lograr y a partir de ahí tomar esa decisión. Y creo que ahí estuvo la respuesta, no solo en nuestro deseo, sino sustentado en algo y que ha demostrado que la Liga del Pacífico en Guadalajara ha sido un éxito. Ahora, bueno, hemos seguido tu carrera, ¿no? Desde la marca Lab. Eh, Sabemos que vienes de cervecería, luego fuiste a la Liga Mexicana del Pacífico, luego hiciste un periodo importante también de consultoría, ¿no? Digamos, profesional, que incluso estuviste eh, con equipos que no necesariamente eran de béisbol, ¿no? También estuviste un poco en el básquet, ahorita nos platicarás. Y ahora estás en una posición, pues importante, ¿no? En Toros, estás en Tijuana y agradezco muchísimo el tiempo y esta diferencia de horario para poder conversar hoy. En esta historia profesional, hablando de estrategia y de modelo de negocio, pensando en los ingresos de un equipo, ¿no? Que
pues puede ser patrocinio, ¿no? Ya sabes, la publicidad o los derechos de transmisión, todo lo que de alguna forma sabemos que hace o genera flujo efectivo y rentabilidad. ¿Qué ha cambiado? O sea, de cuando iniciaste al día de hoy, ese modelo, ¿cómo se ha transformado? ¿Qué nos podrías decir? Uf, fíjate que yo diría que de cuando yo empecé, que no había prácticamente redes sociales en el 2009 y que utilizábamos medios para conectar con las audiencias con medios más tradicionales y, y que de alguna manera yo estaba más cerca de esas generaciones y que entendía más a esas generaciones más fácil. Hoy, evidentemente, a mi edad, que por supuesto no me siento viejo, pero tampoco me cuezo al primer hervor, eh, ya entender el comportamiento, los hábitos de estas nuevas generaciones y aparte que están tan segmentadas a pesar de las edades más jóvenes, todas esas generaciones de millennials, de X, de Z, y no sé, eh, no es fácil captarlas, no es fácil encontrarlas, tienes muchas cosas que hacer. Hoy, acá en Toros de Tijuana, tenemos el reto, tenemos una oferta de valor que creo muy parecida. Hice lo mismo aquí en Toros de Tijuana cuando llegué. A ver, Toros de Tijuana es un equipo joven en relación a los 100 años que tiene la liga. Toros apenas tiene 11 años de haber jugado. Es un equipo exitoso porque ha logrado 2 campeonatos en apenas 11 años. Y de los 12 torneos que se han jugado en 11 años, porque hubo un momento que se jugaron 2 torneos en un año, ha calificado en todos excepto en su primer año que comenzó. Entonces, llegó y también fue disruptivo en términos de las activaciones, de llevar gente al estadio, de tener experiencia en el estadio, etcétera. Pero luego la gente va aprendiendo, las otras organizaciones van aprendiendo y van empatando las cosas que funcionan en una parte, las ponen en práctica y luego el reto es cómo sigues agregando valor a tu al inicio que diste de experiencias. Y entonces ahora que tenemos una oferta de valor, digamos, como más orientada a encontrar puntos de equilibrio en la organización, está costando trabajo traer a todo ese público que en algún momento estuvo porque estaba muy motivado por las promociones, por los obsequios, Ujú. una audiencia, voy a usar una palabra que no es la correcta, pero la mejor manera de escribirla es como comprada, o sea, ven, yo te pago, yo te invito, yo te doy yo esto, porque además, pues quería que se notara mucha gente acá. Pero entonces cuando empiezas a analizar el modelo de negocios, hay que encontrar la manera de estructurarlo e ir construyendo paulatinamente. Me está costando trabajo y reconozco que al principio empecé con una estrategia muy agresiva de cara a la generación de ingresos y que no me funcionó y Ujú. que eventualmente ya hice un cambio en la estrategia para que la oferta de valor sea más atractiva, accesible a todo mundo y que pueda ir construyendo un modelo de negocio autosustentable y más sano en un corto, mediano plazo. Ok. Entonces, sí es todo un reto. Ser presidente de la liga es un rol bien diferente. Tú es muy conceptual, estratégico y eres el hombre reglamento por donde se tiene que regir todas las organizaciones y tú casi como un juez vas dictando cuáles son las reglas, las leyes y lo que tiene que suceder. Pero en la otra parte operas todo. Operas un equipo deportivo. Que ese ha sido todo un reto también para mí, que si bien es cierto la Serie del Caribe me tocaba participar mucho en el enfoque deportivo, hoy es desde la pretemporada y hasta el último día en que vamos a ser campeones. Ah, eso. Pero luego está la comunicación, está la operación de un estadio, están los alimentos, las bebidas, los souvenirs, las transmisiones, la relación con nuestros aliados comerciales, la responsabilidad social y todas las estrategias las tienes que alinear y todos tienen que
tener un hilo de comunicación entre ellos para garantizar una personalidad de marca, etcétera. Bien. Entonces, las variables son bastante interesantes. Es que estoy bien Sí, entretenido. ya me imagino, sí. Sobre todo también, Omar, en el caso, por ejemplo, del fútbol, ¿no? O en el caso, por ejemplo, del básquetbol. Hablando de Tijuana como ciudad que también tiene, pues tiene unas características de audiencias particulares, ¿no? No es una ciudad, digamos, en la que tú puedes de alguna forma replicar, ¿no? Tácticas, estrategias o mensajes que, por ejemplo, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o incluso el propio Mérida, ¿no? Tienes un tráfico, digamos, de personas que viven en Estados Unidos y que luego vienen a ver el equipo y otros mexicanos que van a ver el béisbol de Estados Unidos. Eso también es un ingrediente adicional que hace más complejo, ¿no? La ecuación, porque Totalmente. los hábitos que mencionabas, los gustos, la forma en cómo se consume el entretenimiento deportivo, pues realmente estás en la línea entre dos países, ¿no? Tienes que estar tomando lo mejor de cada uno de los dos países y tienes una ciudad, pues una de las ciudades con mayor movilidad fronteriza del mundo, ¿no? Que eso yo supongo que también te impacta en los resultados y en las consecuencias de las estrategias que diseñas, ¿no? Ahora, Sí, la multicultural, por un lado multicultural a nivel de toda la gente del país, de México que viene y se queda acá. sí, Pero por otro lado hay un componente, esa parte internacional de mucha otra gente que se queda acá, que venía con el objetivo de cruzarse a Estados Unidos y que termina quedándose acá. Entonces, la identidad es muy interesante, cómo trabajarla y cómo conectarla con el equipo. Es todo un reto. Ya sin tendremos duda. oportunidad porque es un tema bastante largo. Sin duda, quiero mm, retomar. En algún momento de tu vida, también no hace muchos años, estuviste al frente de un proyecto que tiene que ver con el básquetbol, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Correcto? quisiera hacerte una pregunta, más allá de profundizar sobre ese paso en el básquet, quisiera preguntarte algo. A ver, al final, el básquetbol, el fútbol, el béisbol, estamos hablando de que caen en esa categoría de entretenimiento deportivo, ¿no? Y luego en México, que pues somos un país importante en términos de afición, tanto de béisbol como de fútbol, como de los demás, ¿no? Lo que quiero Ujú. preguntarte es, en tu paso por las diferentes disciplinas deportivas, los modelos de negocio, las estrategias, ¿cambian a causa de la disciplina? ¿Se puede manejar un modelo conceptual de generación de negocio igual en el básquet que en el base o son distintos? ¿Qué dirías, Omar? Son muy parecidos y se pueden manejar, sí se pueden manejar. Tienen, Okay. desde mi punto de vista, componentes prácticamente igual. Solamente tienes que identificar muy bien tus audiencias y en función de eso, enviar tu oferta de valor o tu Ok, promesa de venta. Pero son prácticamente igual. Y voy a ir más allá, Sergio. adelante. A lo largo de mi carrera, yo estuve en áreas de marketing y algunas comerciales vendiendo impermeabilizantes, vendiendo pastas, harinas, galletas, cerveza, en algún momento pollo y hamburguesas, y después me fui al béisbol. O sea, bueno, después de la cerveza, otra vez regresé a la cerveza y después béisbol. Y yo te diría que en todos esos negocios en los que he estado, prácticamente he hecho muy parecido el formato. Ok, Solamente trato de entender quién es el decisor de la compra, bien, trato de entender el nivel socioeconómico, trato de asegurarme que el pricing sea el adecuado, eh, trato de asegurarme que satisfaga la necesidad identificada y cuando tiene que ver con experiencia, con esa experiencia o esa conexión emocional. Pero yo diría que no tenemos que complicarnos mucho más. ok, De verdad, ahí están los modelos.
y es para humanos. Al final del día le vendemos a humanos A y si personas, claro. aprendemos a entender un poco eso, con eso lo hacemos. Pero yo te diría fútbol, básquetbol y béisbol, con particularidades de un tamaño de negocio más grande, con costos sobre el tema de los jugadores diferentes, pero lo haces, ¿no? Haces Claro. el ajuste correspondiente. Hace unos minutos mencionaste algo que me llamó mucho la atención, Omar. Quisiera regresar. Decías que en México hay una gran cantidad de oportunidades para el entretenimiento deportivo. ¿Qué estás viendo? A ver, compártenos un poco de tu visión de futuro. Desde Tijuana, con todo toda esta carrera, aunque tú eres muy humilde y dices que no tienes un papel relevante. A ver, ser presidente de una liga es muy importante, ser presidente de un equipo como Toros es muy importante. Al final, has estado en espacios muy, digamos, de alta influencia, ¿no? En la propia disciplina del béisbol. Entonces, quiero ahora invitarte a que nos platiques un poquito la visión de futuro, más allá de hablar de cosas como específicas del béisbol o del básquetbol o lo que sea. Es más bien, hablemos de entretenimiento deportivo. ¿Qué viene? ¿Qué está pasando? Esta omnicanalidad, la tecnología, la inteligencia artificial, ¿cómo está influenciándonos a nivel de operación de mercadotecnia, a nivel de diseño de estrategias? ¿Cuáles son esas oportunidades que no estamos aprovechando al máximo en nuestro país, Omar? Ojalá la supiera y la tuviera tan clara, amigo. Pero lo único que puedo hacer es como compartirte lo que yo creo. Y lo que yo creo cuando digo que hay una gran oportunidad es porque creo que las disciplinas como en el fútbol, en el béisbol, en el básquetbol y algunos deportes, bueno, en el box y algunos otros deportes que tienen un nivel de preferencia más bajo en México, también tienen oportunidad de crecer. Y basta con que le demos un vistazo a nuestros vecinos del norte para entender que el negocio de entretenimiento deportivo en los Estados Unidos es no billonario, yo diría que hasta probablemente, si me apuras, trillonario, ¿no? Y generan una cantidad de empleos enormes y generan colaboraciones de muchos tipos. Y los derechos de transmisión de televisión son billonarios. Y entonces, si bien es cierto, nuestras economías son tan diferentes, nada más para super simplificar, diría que por lo menos es 20 veces más grande la economía de los Estados Unidos que la nuestra. Eh, si nosotros lográramos bajar 20 veces el tamaño que tienen en la industria del entretenimiento deportivo en los Estados Unidos, estaríamos nadando en dinero en el béisbol, en el fútbol, en el básquetbol. Pero no es así. Eh, Todavía creo que estamos improvisando mucho. Cuando digo improvisando es que en el béisbol es como mucho, muy representativo. Tú de repente ves que llega gente en las organizaciones deportivas y dices, bueno, él es el gerente de marketing o de comunicación o de no sé qué. Y luego volteas y preguntas, oye, ¿de dónde vienes? No, yo vengo de la industria del jefe que es dueño del equipo, ¿no? Y tú es como si yo a ti, Sergio, te dijera, Sergio, toma, tú vas a cachar hoy en el juego que van a jugar los Toros hoy en casa. Oye, pues yo no soy catcher. No, pero pues eres un tipo que el catcher lleva la estrategia y tú eres un tipo estratégico y como eres, entonces tú vas a saber qué pedir y esto y lo otro. Pues te pongo ahí y te están tirando bolas y te están yendo y estás diciendo, bueno, es que no tengo experiencia, pero voy a aprender. Imagínate el costo que representa el tiempo en lo que tú aprendes a cachar y aprendes a desarrollar lo que es el juego, etcétera. Entonces creo que en México nos ha faltado formar a los profesionales de la industria del deporte. Ok. Y sí, ciertamente hay mucha gente talentosa, sí me he encontrado mucha gente talentosa y que además vienen de otras industrias y que aportan una visión diferente a la industria del deporte, pero que si todos estuvieran amarrados muy bien con profesionales en la parte de la industria deportiva en México, creo que la industria tiene mucho más
por qué dar. Y creo que los aliados comerciales podrían encontrar esas conexiones emocionales entre sus potenciales clientes y la plataforma que representamos los equipos en México para conectar con sus audiencias y poder hacer transacciones mejores. Muy bien. Es un buen ángulo de visión, ¿no? De lo que nos hace falta y que pues al final se convierte en una oportunidad importante este asunto de la formación y el desarrollo de las mejores prácticas profesionales. ¿Cuáles son esas 2 o 3 habilidades? Mira, hay en nuestra audiencia, Omar, hay muchas personas que están estudiando una carrera, ¿no? De mercadotecnia o de negocios. ¿Y qué les dirías a ellos y a ellas para de alguna forma describir cuáles son esas habilidades que se requieren para destacar, obviamente desde el ángulo de marketing, ¿no? De la generación de demanda, de las relaciones públicas? ¿Cuáles son esas 2 o 3 habilidades que deben ellos desarrollar para ser atractivos para la industria, ¿no? En algún momento. ¿Qué les dirías? Justo lo que te decía hace un rato, ¿no? Es bien difícil poder, es una gran responsabilidad poder dar como una recomendación o un consejo cuando yo estoy en una etapa diferente que ellos, pero yo lo que sigo viendo hoy a estas alturas y con un equipo joven como el que tengo, que si tienen una pasión y quieren ir a una industria, realmente se comprometan consigo mismos primero para luego ir a conocer los detalles de esa industria y estar dispuestos a sacrificarse un poco Uh-huh. en tanto pueden adquirir la posición que ellos están pensando que ya debieran adquirir recién llegados. O Bien. sea, lo que quiero decir es, tienen que pagar, aprender a pagar un poco un precio en tanto aprenden y tienen un poco de experiencia, pero además, como hoy tienen la ventaja de que mucha de la información ya está en la red y que ya lo pueden conocer, toda esa parte teórica la pueden tomar y ellos pueden estar mucho más, con mayor información y que cuando lleguen a la práctica estén dispuestos a ir a la parte más baja de la organización, a empezar a construir, pero con ese conocimiento que tienen, van a hacer las cosas muy rápidas y muy bien. Y entonces van a encontrar que en esa pasión que tienen sobre ese tipo de industria, van a poderse desarrollar muy bien. Y tiene que ver con conocimiento, con compromiso y con esa mezcla de estrategia por haber estado ya en la industria, más ese conocimiento adquirido. Muy Creo bien. que por ahí es lo que yo recomendaría de manera muy simple. Ya para finalizar, quisiera hacerte una pregunta similar, pero desde otro ángulo. Hace algún tiempo, en alguno de los proyectos que trabajé junto contigo y tu equipo, veíamos en algún momento ¿no? una lámina en donde hablábamos de que la afición del béisbol, Omar, estaba creciendo más rápido que otras disciplinas deportivas, ¿no? De hecho, varias disciplinas deportivas de México son muy grandes, pero ya están en una etapa de maduración, donde ya no necesariamente crecen. Son muy grandes, pero su crecimiento es limitado, ¿no? En cambio, el béisbol, en aquel momento, no sé hoy, ¿no? Es parte de la pregunta. Pues en México es una disciplina que está creciendo en número de seguidores, ¿no? En la afición. Se está creando voy a decirlo así, probablemente es muy atrevido esto que voy a decir, pero se está creando una cultura del béisbol enriquecida en este país, ¿no? Ya tenemos 2 ligas, hay más opciones, hay un mercado más grande, en fin. Entonces, un poco la pregunta esta con la que quisiera cerrar esta conversación, Omar, si me lo permites, es, hablemos del mercado del béisbol. Imagínate que estamos platicando tú y yo con marcas que pudieran estar interesadas en invertir, ¿no? En el béisbol, puede ser en toros, puede ser en alguna liga, algún equipo, ¿no? ¿Qué diferencias hay en el mercado que van a alcanzar cuando están presentes en el béisbol que en otras disciplinas? O tal vez sin comparación, es decir, en el béisbol lo que van a encontrar es esto. O sea, ¿cuál es ese gran valor que una marca podría aspirar a conectar estando presente
en el ecosistema del béisbol mexicano. ¿Qué nos dirías, Omar? Wow, un nivel de profundidad grande, mi querido Sergio, como siempre. Fíjate que yo creo que el béisbol ha ido creciendo y yo lo asocio desde que ya tengo pleno eh, eh, penetración, digamos, en el béisbol, que fue en el 2009 que llegué, donde ya empecé a verlo de manera más profunda, no ya nada más como aficionado. Eh, y una de las cosas que ha venido haciendo el béisbol es que dejó o empezamos a trabajar porque ya no pensaras que estabas en la industria del béisbol, sino que pensaras de manera más integral y pensaras que estás en la industria del entretenimiento, porque estás compitiendo con muchas cosas, con salir a cenar, con salir al cine, con ir al boliche, con ir a ver otro juego de otra disciplina, etcétera. Pero además de eso, como te asumiste que estás compitiendo con diferentes tipos de entretenimiento, en el espacio de un estadio fuimos capaces de construir una oferta muy rica, muy integral. ¿Quieres cenar? No decides si te vas a un restaurante y te encierras en el restaurante y ya cenas. Ve al béisbol y cena muy rico. Mm. ¿Quieres fiesta? No te necesitas ir al barecito. En la fiesta hay lugares en el mismo estadio que casi todo el mundo tiene un restaurante bar o un bar o lo que sea, o el propio estadio te genera un ambiente de fiesta con la pantalla gigante. ¿Quieres socializar y convivir con la gente? El béisbol te lo permite. No es que tengas que estar los 90 minutos fijos para ver si metieron o no el gol y apenas te levantaste al baño cuando ya metieron el gol y ya no pasó nada y ganaron 1-0. Acá no, acá entre entrada y entrada tienes tiempo de estirar las piernas, de caminar, de consumir, de platicar. Entonces, esa um, amplitud de oferta que tiene el béisbol, que hemos logrado comunicar a nuestros aficionados, es lo que ha hecho posible que paulatinamente crezca. No lo hemos hecho con la velocidad que quisiéramos. Y luego también hay una confusión. La gente cree que porque un martes va a un estadio, el estadio tiene que estar lleno y no es así, porque tú no puedes, ni por razones de compromisos y por la cultura en México de trabajar toda la semana y porque los horarios normalmente son muy parecidos a los de todo el mundo, que el martes se llene y el miércoles se llene y el jueves se llene. Y luego, por si fuera poco, hay veces que juegas viernes, sábado y domingo. Ujú. Entonces, ni por razones económicas ni por razones de entretenimiento puedes alcanzar eso. Pero sí vas a encontrar un público que va a ir el martes, un poco menos, alguien que va a ir el miércoles, un poco más, el jueves, y va creciendo hasta que el sábado puede ser tu mejor día, ¿no? Donde la gente al otro día descansa y donde puede tener más consumo. Entonces, yo resumiría diciendo que el béisbol está en un gran momento que se inició, o por lo menos en mi concepto, por ahí de los años 2010. Y primero la Liga del Pacífico y hoy la Liga Mexicana de Béisbol está haciendo un gran trabajo y está usando las multiplataformas como un medio de llegar a muchas audiencias y demostrar todo lo que se vive y la experiencia que se vive en un estadio de béisbol. Y el otro valor importante es como la seguridad, como es Mm. muy poco común que tú veas un pleito en un estadio, mientras que desafortunadamente en el fútbol hemos visto pues que ya mucha gente no lleva a sus familias un poco por esos temores, ¿no? Así es que creo que un ambiente familiar, una oferta de valor demasiado rica o muy rica y una oportunidad de mostrar marcas y que las marcas interactúen con la gran cantidad de audiencia que va a los estadios a lo largo de una gran cantidad de juegos, te permite interactuar, tener un gran alcance en términos de la gente que va y la posibilidad de generar frecuencia para posicionar algo que quieras hacer. Muy claro, pues la verdad es que ha sido una charla muy sabrosa. Gracias, Omar, por tu tiempo y esta, insisto, generosidad de poder compartir estos, digamos, No, hombre, elementos de tu experiencia y bueno, siempre es muy,
muy grato poder charlar contigo. Para despedirnos, Omar, gracias otra vez. ¿Cuáles son como los siguientes pasos de Omar Canizales en toros? ¿Hacia dónde vas? Lo tengo muy claro, ser la mejor opción de entretenimiento en Tijuana, ser un equipo emblemático en la ciudad y generar un modelo de negocio autosustentable, basado en cuatro pilares, que son fortalecimiento y posicionamiento de la marca, un, una excelente ejecución, un pensamiento de rentabilidad de los colaboradores y crear una cultura de pago entre nuestros aficionados basados en el valor que les entregamos. Creo que con eso vamos a convertir un círculo virtuoso en que si ellos están dispuestos a pagar esa rica oferta de valor y la ejecutamos bien, vamos a tener ingresos. Los ingresos nos van a permitir tener mejores jugadores. Los mejores jugadores nos van a permitir ser protagonistas de la liga y pelear campeonatos. La gente va a estar orgullosa de nosotros. La gente va a ir al estadio, va a comprar souvenirs, va a consumir y vamos a generar más ingresos y vamos a estar en ese círculo, en ese bucle positivo y eso es como mi búsqueda en toros. Ojalá lo pueda conseguir. Muchas gracias. Es una gran definición, ¿no? De los ejes. Es un trabajo estratégico muy ambicioso y te deseamos que todo te salga muy bien, Omar. Muchísimas gracias por este ratito. Nos veremos muy pronto. Muchas gracias a todas y muchas gracias a todos por estar con nosotros, acompañarnos. Gracias, Omar. Un abrazo hasta Tijuana.